Hola, bienvenidos a este tutorial. En este vamos a estar desarrollando el script vinculado a esta salida de RPOps, la cual van a encontrar en la descripción del video. El título es Visualización de datos, manejo de colores en gráficos de proporción. La idea del mismo es hacer un uso eficiente de los colores, al momento de graficar variables que pueden ser reagrupadas en menos categorías porque algunos de los valores posibles tienen el mismo sentido. El ejemplo específico con el que vamos a estar trabajando es una pregunta que se encuentra en la encuesta Latino Barómetro. La pregunta es sobre qué cree la persona acerca de la situación económica del país en los próximos 12 meses. Las respuestas posibles a esa pregunta es mucho mejor, un poco mejor, igual, un poco peor y mucho peor. Si bien son 5 respuestas posibles, estas 5 respuestas posibles pueden reagruparse en 3 categorías. Mucho mejor y un poco mejor comparten la misma categoría de creer que la economía va a estar en una situación mejor en los próximos 12 meses. Igual es una categoría distinta en donde se cree que la situación va a ser la misma. Y un poco peor y mucho peor es otra categoría en donde se considera que los próximos 12 meses la economía va a estar peor que ahora. ¿Qué pasa si nosotros no utilizamos esa reagrupación de mejor, igual y peor? Al momento de graficar proporciones de acuerdo a estas respuestas, nos vamos a encontrar con una situación como la que se presenta en este gráfico, donde cada una de las respuestas posibles tiene un color asignado y los colores muestran independencia. En el caso de mucho mejor y un poco mejor, vemos que un verde y un rosado es difícil relacionar que el verde y el rosado tienen que ver con la categoría mayor de mejor. Y en el caso de un poco peor y mucho peor, vemos un azul y un violeta que difícilmente podemos vincular con que la persona cree que la situación va a estar peor en términos más generales. Entonces, la idea es pasar de este gráfico a un gráfico como este, en donde podemos ver que el verde está vinculado con esa categoría de mejor, el azul está vinculado con la categoría de igual y el rojo está vinculado con la categoría de peor. Esto pues permite dar un mensaje mucho más claro en términos de cómo cree la persona que va a estar la economía en términos agregados y pues es un uso mucho más profesional de los colores donde utilizamos no solamente el color sino la tonalidad para informar. Lo primero que quiero realizar es mostrarles cómo obtener los datos. Dentro de la salida de Repops ustedes van a ver un link que dice Datos Latino Barómetro. Si dan clic en ese link, automáticamente los lleva a la página de Latino Barómetro. Pueden seguir esa ruta o pueden simplemente googlear Latino Barómetro y van a llegar a la misma salida. Entramos a la pestaña de datos y en la pestaña de datos vemos todas las encuestas que ha realizado Latino Barómetro, las cuales empiezan en 1995. Vamos a estar trabajando con la última encuesta, la de Latinobarómetro 2023, y yo voy a descargar la base en formato Stata. ¿Por qué descargo la base en formato Stata? Porque las bases en formato Stata contienen etiquetas que facilitan la tarea de identificar el tipo de respuesta que hace, el tipo de país al que pertenece cada uno de los encuestados. Ofrece esas ventajas al momento de manipular los datos y no hay grandes diferencias en términos de tamaño o de procesamiento en el R. Una vez que dan clic en esta pestaña que les aparece abajo de Stata, van a descargar un archivo en formato zip. Yo en este caso lo tengo almacenado acá en esta carpeta. Lo único que tienen que hacer es asegurarse de entrar y extraer la encuesta en español y el cuestionario. Este archivo formato PDF tiene las preguntas que van a servir de guía para identificar pues la pregunta que nos interesa analizar. Tiene que asegurarse de extraer este documento de la base de datos en su directorio de trabajo. ¿Cómo nos aseguramos de que la base que extraímos está en nuestro directorio de trabajo? Bueno, cuando van al R, una manera de saber cuál es mi directorio de trabajo es con la función getWD. Si yo oprimo tecleo getWD y le doy enter para ver cuál es mi directorio de trabajo, obtengo la ruta de mi escritorio o de la ruta de mi computador en donde está mi directorio de trabajo. En este caso, mi directorio de trabajo es una carpeta que se llama Tidyverso, que como pueden ver coincide con la ruta que aparece acá.
Es importante que pues verifiquen eso para poder empezar a trabajar. Una vez que ya se aseguraron que su base está en el directorio de trabajo que tienen asignado, ya podemos empezar a trabajar con los datos. Antes de empezar a manipular los datos, estaría bien que abran el cuestionario en formato PDF. Así pueden echar un vistazo de todas las preguntas que tiene esta encuesta. Hay preguntas vinculadas a ambiente, a política, a la situación económica. Así pueden ver qué tipo de pregunta quieren utilizar para hacer este tutorial. O sea, si no quieren hacer estrictamente la misma con la que vamos a trabajar, que es la pregunta P7ST. Son varias preguntas. Realmente es una encuesta muy bien hecha, muy utilizada y que además, como se realiza con cierta frecuencia en el tiempo, sirve para hacer análisis no solo de un periodo de tiempo, sino hacer análisis a lo largo del tiempo, lo cual es muy valioso en términos estadísticos. Bueno, ya realizado esto, vamos a empezar a trabajar con los datos. Entonces, con GetWD pueden verificar su directorio de trabajo. Asegúrense de que la base de datos esté en su directorio de trabajo. Vamos a limpiar nuestro ambiente. Con rm podemos borrar cualquier elemento del ambiente de trabajo. Con rmlist igual ls, entre paréntesis, lo que hacemos es borrar todos los elementos que estén en nuestro ambiente de trabajo, es decir, todos los objetos que aparezcan acá. Haciendo eso ya limpiamos todo nuestro ambiente, es una buena práctica antes de empezar a generar nuestro código. Tenemos que activar los paquetes con los que vamos a trabajar. Con Control Shift R generan estos section label, que son pues etiquetas o títulos para la sección que vamos a estar desarrollando. Acá yo le voy a poner paquetería. Paquetería. Y hay dos paquetes que necesitamos. El primero es Tidyverse, el cual contiene ggplot y algunas funciones o algunos paquetes como dplayer que son necesarios para hacer la manipulación de los datos, y vamos a estar utilizando el paquete Haven que nos permite cargar archivos en formato stata. Entonces activamos ambos paquetes y ahora voy a generar una nueva sección label que se llame levantado de la base. Bien, el título que le voy a poner a la base le va a ser base. Con Alt menos, para los que estén utilizando Microsoft, generan este async, ¿sí? Que es con el que se utiliza generalmente para definir un objeto. Y la función para levantar la base se llama read-dta. Este nos permite cargar archivos en formato .dta, que son los archivos que se generan a partir de stata. Abrimos comillas y si le dan en la tecla tab, se les despliega los archivos que hay en su directorio de trabajo. En este caso a mí me interesa latinobarómetro.dta. Si no se les despliega esto, simplemente escriben el nombre, asegurándose que todos los caracteres coincidan con el nombre como está guardado en su directorio de trabajo. Ejecutamos este comando, control enter, y en unos segundos tendríamos que ver nuestra base acá en los objetos. Ahí está, nuestra base tiene 19.205 observaciones y 274 variables. Muy bien, el formato inicial del RPOPs o el formato del RPOPs que yo estoy exponiendo hace una comparación en la respuesta a una pregunta entre Colombia y México. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en nuestra base de datos es filtrar y quedarnos solamente con aquellas observaciones que corresponden a Colombia y México. Ahora, ¿cómo identifico cuáles son esas observaciones? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar la variable. Yo normalmente uso este comando que se llama base_glimpse, el cual me muestra todas las variables, algunos valores de las variables y el formato de la variable. En este caso la mayoría de variables son numéricas, double es de formato numérico con decimales y label significa que tiene alguna etiqueta, es decir, son variables que son numéricas y que además tienen una etiqueta. Bueno, en Latinobarómetro la variable IDEMPA es la que corresponde al país, ¿sí? Entonces tenemos que verificar cuál es el número que corresponde a Colombia y cuál es el número que corresponde a México para poder replicar exactamente este gráfico que tenemos acá. ¿Cómo hago eso? Con la función unique puedo identificar los valores únicos de cada una de las variables. Entonces, unique base pesos IDEMPA
y veo cuáles son los valores únicos de la variable idempa en la base de datos que llame base. Muy bien, entonces tenemos acá label double 17 valores posibles. Estos son los números con los que están etiquetados cada uno de los valores posibles. ¿Y qué tenemos? Tenemos que Colombia es el número 170 y tenemos que México es el número 484. Entonces, tengo que utilizar algún tipo de filtro que me deje solamente los valores que corresponden a 484 y solamente los valores que corresponden a 170 para poder hacer el análisis o el gráfico que está en la salida de RPubs. Voy a generar una nueva sección label que se llame filtrado. Muy bien. En el RPubs, en ese tutorial, ustedes van a ver que yo ya creé una base que se llama base graph. Voy a seguir la misma lógica acá. Entonces, base graph va a ser el nuevo objeto que va a contener el filtro de Colombia y México. Es decir, va a tener solo las observaciones que corresponden a Colombia y solo las observaciones que corresponden a México. Tengo dos maneras de hacer eso. Una es en formato rbase y otra es a través de dplayer. Entonces, en formato rbase, este es el código que tienen que anotar. Base, en formato matricial, yo tengo una coma que de este lado selecciono filas y de este lado selecciono columnas. Entonces me interesa tener todas las columnas, pero solamente las filas que corresponden a Colombia y México. Entonces voy a poner base, pesos y dempa. Y voy a utilizar el operador in, que se utiliza para hacer comparaciones con vectores, en donde en el vector voy a tener 170 y 484, que son los valores que corresponden a Colombia y a México. Ahí obtengo una base que tiene 2400 observaciones. Ya tenemos nuestra base que contiene solamente a México y Colombia, que son los países que vamos a estar analizando en este caso. Ahora, dense en cuenta que lo que tenemos en el gráfico son porcentajes. Entonces, esos porcentajes no vienen por defecto en la base, tenemos que calcularlos. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, para eso utilizamos el paquete dplayer, que tiene funciones que me permiten manipular la base de datos. En este caso específico voy a utilizar las funciones groupBy y mutate para crear variables. Tengo que agrupar por qué, tengo que agrupar por país, en este caso idempa, y agrupar por la pregunta que me interesa analizar, P7ST. ¿Con qué lo voy a combinar a eso? Con una función que se llama tally. Esta función tally lo que hace es un tabulado simple o un conteo simple de cada una de las respuestas para cada uno de los países. Ejecuto esto y obtengo esto que vemos acá. Hasta ahora no está guardado en ningún objeto, simplemente lo estoy viendo en mi consola. ¿Qué tengo? Tengo, por ejemplo, que en Colombia 113 personas respondieron mucho mejor. ¿Ven estas etiquetas? Estas etiquetas aparecen solamente en las bases formato stata, por eso insistía en que quería trabajar con este tipo de bases. Ahora, dense en cuenta que los valores negativos de la variable menos 2 y menos 1 quiere decir que no contesta o no sabe. Hay todo un tema con cómo manejar datos faltantes. En este caso, el no sabe, por ejemplo, no es un dato faltante, pero podemos considerarlo como tal, o yo para los fines del ejemplo lo voy a considerar como tal. Entonces voy a filtrar y voy a eliminar estas dos observaciones. No contesta y no sabe, tanto para Colombia como para México. ¿Cómo hago eso? Bueno, añado ahora a ese tabulado simple un filter, y dense en cuenta que pues el nombre de la variable sigue siendo 47st, entonces tengo que darle una condición lógica. 47st tiene que ser mayor que 0. Si yo ejecuto esto, se van a dar cuenta que ya no van a aparecer ni el no contesta ni el no sabe. Bien, ahora tenemos solamente 10 valores en donde todos responden a una de las categorías que queremos graficar. Ahora, acá tengo solamente la frecuencia absoluta. Me falta la frecuencia relativa, es decir, me falta el porcentaje. Tendría que hacer este número 113 dividido entre el total de respuestas para Colombia, dividido entre la sumatoria de todo esto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que desagrupar. Y una vez que desagrupo, voy a agrupar solamente por país. Idempa. Y con mutate voy a generar una nueva variable que contenga el porcentaje. Entonces le voy a llamar porcentaje. ¿Y cómo va a ser eso? Va a ser n, es decir, va a ser cada uno de estos valores, n, dividido entre la suma de n.
entre la suma para su respectivo país. ¿Sí? Ejecutamos eso y acá tenemos una nueva variable que se llama porcentaje. ¿Cómo garantizo que eso que calculé está bien? Bueno, lo primero que voy a hacer es guardar esto en un objeto que se va a llamar base graph, es decir, lo voy a sobreescribir. Base graph. Lo ejecuto. Ven, ahora tengo solo una base que tiene solo 10 observaciones y 4 variables. Y esta es la base fundamental para hacer el gráfico. Ahora, como les decía, ¿cómo verifico que eso esté bien? Bueno, base graph, la sumatoria de los porcentajes me tiene que dar 1. Entonces, por ejemplo, si yo agrupo por país, de nuevo, group by idempa, y si yo hago summarize, suma igual a sum del porcentaje, tengo que observar que en cada uno de los casos, tanto para Colombia como para México, la suma de porcentaje me da 1. Si es así, hice el cálculo bien. Ahí está, tenemos que el porcentaje suma 1, es decir, están abarcados la totalidad de las respuestas. Eso solo a los fines de verificar. ¿Qué sigue ahora? Miren, dense en cuenta que la variable que tengo acá, 47st, lo que me aparece son los valores 1, 2, 3, 4 y 5. Y las etiquetas es algo que está guardado dentro del R, pero que no necesariamente las voy a observar al momento de graficar. Entonces tengo que generar una variable que contenga estas etiquetas. ¿Cómo genero eso? Bueno, tengo que crear una variable a partir de una condición lógica de manera tal que si 47st es 1, esa variable valga mucho mejor. Que si 47st sea 2, esa variable tenga un poco mejor. Y así con todos los valores posibles. La mejor función para hacer eso es la función case_when. Entonces voy a poner acá algo que se llama variable etiqueta respuestas y veamos el uso de la función case_when. Entonces voy a crear una variable sobre la base que ya tengo. En este caso base graph. Base graph y voy a utilizar la función mutate para crear esa nueva variable. Mutate. Entonces dentro de mutate, ¿cómo le voy a poner a esa nueva variable? Le voy a poner de nombre respuesta. Y voy a utilizar, como les decía, la función case_when, que tiene una estructura muy fácil de analizar. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que poner una condición lógica. En este caso voy a poner 47st igual a 1. Entonces, con la virulilla generamos el entonces que diga mucho mejor. Coma y paso a la siguiente condición lógica. 47st igual a 2, virulilla y que diga un poco mejor. Y así sucesivamente con todos los valores. Tengan en cuenta que cuando hacen uso de esta función, ustedes tienen que abarcar la totalidad de los valores posibles en las condiciones lógicas que dan. Es decir, si tengo 5 valores posibles dentro de la función, dentro de la variable P7st, tengo que tener 5 afirmaciones de comparación. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ejecutamos esto y vamos a ver que nuestra base graph va a pasar de 4 variables a 5 variables. Ahí está. Ahora tenemos una variable que se llama respuesta que contiene las etiquetas. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Esta nueva variable que yo creé, que se llama respuesta, ¿sí? Base graph, pues, respuesta. Ahí vemos los valores que son 10 valores, porque son 10 observaciones. Tiene un orden específico. Sin embargo, yo al R todavía no le he dicho que esa variable tiene un orden específico. Eso lo hago con la función factor. Entonces, orden específico de la variable. ¿Qué quiere decir que tiene un orden específico? Por ejemplo, si yo en este momento quiero graficar, ¿sí? No le presten mucha atención ahora al código para graficar, después lo vamos a ver detalladamente. Si yo grafico, dense en cuenta que me aparece igual
me aparece como arriba, después me aparece mucho mejor, mucho peor, un poco mejor, un poco peor. Es decir, el R organizó a esta variable respuesta según su orden alfabético. La I va primero que la M va primero que la U. Sin embargo, pues a mí no me sirve mucho tener mucho mejor y mucho peor juntos. Yo quisiera que estén obviamente separados porque responden a lógicas muy diferentes. Por eso es importante darle el orden específico. Esto no hace falta que lo tengamos. Entonces, para eso utilizo la función factor. Voy a poner una alternativa para cambiar la variable. En este caso va a ser así, va a ser respuesta. Y entonces factor. ¿Y qué le tengo que dar a la función factor? Acá le salen los argumentos que necesita. En este caso nosotros tenemos que trabajar solamente con esta X, con el levels y con el labels. ¿Qué es lo que le vamos a dar? La variable ya preexistente, es decir, base graph, pesos, respuesta. Ese es el vector que va a analizar. Ahora, en levels es el orden específico que yo quiero que tenga la variable. Entonces va a ser primero mucho mejor, segundo un poco mejor, tercero igual, cuarto un poco peor y quinto mucho peor. Entonces, el labels me garantiza el orden y el labels en este caso lo puedo obviar, pero básicamente voy a poner lo mismo que puse en el levels. Es decir, para que diga, bueno, a este nivel quiero que le corresponda esta etiqueta. Genero esto, base graph, y ya ahora esta variable respuesta ya no es solamente una variable que tiene tipo string, que contiene letras, sino que tiene un orden específico. Es decir, si yo hago de nuevo ese mismo gráfico que hicimos recién, van a ver que el resultado es completamente distinto. Es decir, ya aparece el orden que yo quiero que aparezca en mi gráfico final. ¿Ven? O sea, ahora ya tengo mucho mejor y un poco mejor en el mismo lugar, igual en el medio y un poco peor y mucho peor, contrario a mucho mejor y mucho y un poco mejor. Es decir, ahora ya tengo la estructura general que quisiera que tenga el gráfico al final. Ahora, hay detalles adicionales dentro de la estructura de los datos que no me permiten ya empezar a graficar. Por ejemplo, si ustedes se fijan acá en el eje X de IDEMPA, yo tengo números continuos, es decir, tengo 200, 400, 600, tengo un eje como si fuera un eje X de números continuos. ¿Por qué pasa eso? Porque lo que tengo almacenado en IDEMPA, base, graph, pesos, IDEMPA, que es el identificador del país, son números 170 y 484. Entonces, el R lo que hace es entender que ahí en ese eje X yo no le estoy dando un país específico, sino que le estoy dando simplemente números. Entonces tengo que generar una variable que identifique a cada uno de los números con el país. De nuevo, tenemos que hacer uso de una función que a partir de una condición lógica genere un nuevo valor. Entonces acá voy a poner como detalles adicionales del gráfico, detalles adicionales para empezar a graficar, ¿sí? ¿Y qué voy a poner? Entonces voy a poner creación de variable país, creación de variable país. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, puedo hacer uso de la función casewhen como vimos ahorita, o puedo hacer uso de otra función que también crea variables a partir de condiciones lógicas que se llama isElf. Entonces voy a poner base graph pesos país. Y esta nueva variable este caso lo voy a hacer con la función ifElse. IfElse, ¿qué va dentro de la función ifElse? Va un test o una condición lógica, va un valor en el caso de que esa condición lógica se cumpla y un valor en el caso de que esa condición lógica no se cumpla. Entonces, ¿cuál va a ser el test que voy a generar? Puedo hacerlo tanto por Colombia como por México. El test va a ser igual a la variable que contiene el identificador de país se llama base graph pesos IDEMPA. Entonces, si esa base es igual a 170, quiere decir que está señalando al país de Colombia. Es decir, acá en yes va Colombia. En caso de que esa condición lógica no se cumpla, es decir, en caso de que base graph IDEMPA sea distinto de 170, pues la única alternativa que me queda es que sea México.
Entonces voy a escribir como opción no o como argumento no México. De esta manera ya creo esa variable que contiene el título de Colombia y México. ¿Cómo puedo verificarlo? Bueno, de nuevo, con el gráfico. Ahora si lo graficamos, ahora vemos que en el eje X aparecen Colombia y México. Bueno, ya nos vamos acercando mucho más a lo que queremos generar en nuestro gráfico. Bueno, ¿cómo seguimos? Anteriormente generamos esta variable que se llama respuesta, que contiene las etiquetas de las respuestas posibles. Mucho mejor, un poco mejor, igual, un poco peor y mucho peor. Ahora, ¿qué pasa? Tengo que generar una variable que tenga en cuenta lo que expliqué al inicio, de que mucho mejor y un poco mejor hacen parte de la misma categoría y que un poco peor y mucho peor hacen parte de otra categoría. Lo mismo con igual. Entonces, ¿cómo genero esa variable? De nuevo, es una variable que tiene que ser creada a partir de algún tipo de condición lógica. Entonces vamos a poner creación de categoría de agregación. Entonces tengo que generar una variable que sea igual para un poco mejor y mucho mejor, que sea la misma o que tome el mismo valor para un poco peor y mucho peor, y que tome un valor diferente para igual. ¿Cómo hacemos eso? Base, graph, pesos, y acá le voy a poner categórica, categoría, entendiendo que es una variable que tiene una categoría adicional. Lo mejor para usar, entonces, lo mejor es la función casewhen. Ahora, ¿qué pasa? Puedo combinar condiciones lógicas y tengo que asignar solamente 3 condiciones lógicas para crear esa nueva variable. ¿Cómo lo hago? Si base graph es, en este caso, respuesta, es idéntico a mucho mejor o esta barra vertical que se encuentra al lado del 1 es el indicador de O en R. Entonces, si base graph respuesta es mucho mejor o base graph respuesta es idéntico a un poco mejor, yo quiero que el valor que tome esa variable sea de mejor. ¿Sí? Tengo que generar una nueva condición lógica para el caso de igual. Entonces, si base graph es idéntico a igual, yo quiero que la etiqueta que tome esa nueva variable sea igual. Y la misma lógica para mucho peor y peor. ¿No es cierto? Entonces, si acá en lugar de mucho mejor es mucho peor, y acá si un poco mejor es un poco peor, voy a ponerle que sea peor. De esta manera ya creo la variable que contiene la categoría de agregación que necesito para poder hacer un mejor uso de los colores. Ahora, ¿qué pasa? Esta variable categoría está creada a partir de una variable que tiene un orden subyacente. Entonces yo a esta variable categoría tengo que decirle que tenga ese orden subyacente, que lo respete, tiene que coincidir con el orden que le dimos a mucho mejor, igual y mucho peor a partir de la función factor. Entonces eso lo puedo hacer como lo hicimos ahorita por separado, pero en este caso yo lo voy a hacer en la misma línea de código para que tengan alternativas de, script. Entonces, acá, bien, coma, listo. ¿Qué necesitaba entonces? Necesitaba una variable, ahora necesito un label, un levels, que va a tener que tener el orden que yo quiero. En este caso quiero que sea mejor, igual y peor. Y necesitaba un labels que básicamente es el mismo vector. Es el mismo vector. Entonces, creando esto, ya no solo que creé la variable que tiene estos indicadores de mejor, igual y peor, sino que además le generé el orden que es equivalente al orden que había generado en la variable respuesta.
¿Cómo seguimos? Bueno, algo que es necesario que notemos del gráfico que generamos es que las etiquetas están adentro de las barras. ¿Ven? Mucho mejor con su respectivo valor de porcentaje está dentro de la barra y así con todos los valores posibles, contrario a lo que tenemos en este gráfico en donde las etiquetas están por fuera. Para poder hacer esta incorporación de manera fácil y breve, tenemos que generar una variable que guarde esta etiqueta. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Eso lo hacemos creando una nueva variable, como les decía. Vamos a poner crear etiquetas internas, ¿sí? Entonces, vamos a crear una variable sobre la misma base. En este caso se va a llamar etiquetas. ¿Y qué opciones tengo? Bueno, hay una función que es strc. La función strc hace parte del paquete stringer. Este paquete stringer hace parte del paquete tidyverse y sirve para manipular texto. Entonces, lo que tenemos que hacer es, o lo que me permite hacer esta función strc es concatenar texto, es decir, pegar texto. ¿Qué quiero pegar? Quiero pegar la respuesta, es decir, esto que dice mucho mejor, quiero que quede pegado junto con qué? Junto con el valor porcentual de cada una de esas para su respectivo país y que al final aparezca el signo de porcentajes. Entonces, ¿cómo hago eso? strc base graph pesos. ¿Pesos qué? Respuesta. Coma. Lo siguiente que quiero que se pegue, en este caso base graph pesos porcentaje. Y lo último que quiero que se pegue es el signo de por ciento. Lo pongo así, de manera explícita. Ahora, si yo ejecuto esto así nomás, ¿sí? Les voy a mostrar. Si ejecuto esto así nomás, aparece todo pegado y aparecen un montón de decimales. Dense en cuenta, eso al momento de ponerlo en el gráfico se vuelve ilegible. Entonces tenemos que por un lado generar algo que me permita a mí separar, algún argumento que me permita separar la etiqueta de respuesta del valor porcentual. Y necesitamos también generar algún comando que quite todo este montón de decimales. Ahora dense en cuenta que está en proporciones, es decir, no está todavía multiplicado por 100. Entonces tengo que tener en cuenta eso también al momento de generar esta etiqueta. Para poder quitar todos esos decimales, la función es round, que es de redondeo. Entonces la incorporo dentro de lo que estoy escribiendo. ¿Qué tengo que poner acá? El número, en este caso esta variable es numérica, coma, y el número de decimales que quiero que mantenga. En este caso yo quiero que mantenga solamente un decimal. Como les decía, tengo que multiplicarlo por 100, ¿sí? Esto lo voy a tirar para abajo, así queda más fácil de ver. Bien, entonces, ya generé el primer cambio en cuanto al redondeo, y ahora para poder separar hay un argumento dentro de la función strc que se llama sep. Y acá yo le digo cómo quiero que lo separe. Yo simplemente quiero que añada un espacio. Entonces doy un espacio en medio de las comillas. Si genero esta etiqueta, ahora sí va a ser mucho más legible. Acá quiero que la vean. Ahora sí ya es algo mucho más legible que podemos poner en nuestro gráfico. Entonces creo esa variable que se llama basegraph etiquetas. Muy bien. Ya habiendo generado nuestra variable que tiene etiquetas, ya habiendo corregido el orden de las variables, ya habiendo puesto las etiquetas de país, ya podemos empezar a graficar. En el documento Repops van a ver que yo hago un paso a paso de cómo ir generando el gráfico. Básicamente es un instructivo de cómo ir utilizando el paquete ggplot. Entonces voy a generar este section label que se llama gráfico. Y vamos a ir paso por paso. Entonces lo primero es seleccionar una base de datos. En este caso la base de datos que voy a utilizar para empezar a graficar es base graph. Con la función pipe yo automáticamente paso a ggplot. Y dentro del ggplot, ¿qué tengo que poner? Bueno, lo primero que tengo que poner dentro del ggplot es un mapping, que ese mapping es igual a un aesthetics. Dentro de ese aesthetics van todas las características que yo quiero que tenga el gráfico a partir de valores de la variable. Entonces, por ejemplo, el eje X y el eje Y hacen parte de esas características que yo quiero que tenga el gráfico a partir de ciertos valores
de cierta variable. Entonces en X yo quiero que vaya la variable país y en Y yo quiero que vaya la variable porcentaje. Ahora, además del ggplot, que es como el statement inicial para poder empezar a graficar, yo tengo que darle una forma gráfica, que siempre empiezan por geom. En este caso, la que yo voy a utilizar es geom_col de columna, ¿sí? Y ejecutando esto, ya obtengo un primer gráfico que pues no es muy ilustrativo sobre lo que quiero presentar, pero miren, en el eje X ya aparece la característica de país, es decir, divide entre Colombia y México. Y en el eje Y aparece el porcentaje. Ahora, como vimos en el momento de probar si habíamos hecho bien el cálculo, el porcentaje suma 1 en ambos países. Entonces, lo único que hizo esta forma geoncall fue sumar la totalidad de las respuestas para cada caso y en ambos casos me dio 1. ¿Cómo seguimos? Tenemos que agregarle el relleno a esta barra, a cada una de estas barras, de manera tal que se represente el porcentaje de personas que contestaron mucho mejor, un poco mejor, igual, un poco peor y mucho peor. Eso lo hacemos dándole un argumento adicional al aesthetics. En este caso, el argumento adicional va a ser la función fill de relleno. Entonces, aesthetics, todo esto lo pego igual, todo esto queda igual. Y lo que hago es ahora agregar fill. ¿Y por qué voy a rellenar? Bueno, probemos primero por la variable respuesta. Respuesta y geomcall. Bien. Ejecuto esto y obtengo el gráfico que pues no es un mal gráfico, pero no es el gráfico que queremos producir. Tiene el problema que hablábamos de los colores al inicio de este video. ¿Cómo hago para corregir eso? Bueno, entonces yo tendría que rellenar por una variable en la que los colores coincidan para mucho mejor, un poco mejor, que tenga un color diferente para igual y que coincidan para un poco peor y mucho peor. Esa variable nosotros la creamos y se llamaba categoría. Entonces, en lugar de rellenar por respuesta, vamos a rellenar por categoría. Categoría. Ejecuto eso y ahora tengo tres colores. Tres colores que en donde, bueno, representa bien a mejor, a igual y a peor. Sin embargo, pierdo información. Es decir, yo antes tenía una diferenciación por grados dentro de mejor y una diferenciación por grados dentro de peor. Y si bien queremos dar un mensaje claro, no queremos que se pierda información. Es importante tratar de mantener la mayor información, la mayor cantidad de información posible. ¿Cómo hago entonces? Bueno, vamos a agregar la tonalidad. Antes de eso vamos a seleccionar los colores que me parece que van más acordes con el mensaje que queremos dar. Entonces yo había puesto un color verde, un color azul y un color rojo. Para seleccionar los colores lo hacemos con Scale Fill. Y ahí tienen varias alternativas. Yo personalmente utilizo mucho Scale Fill Manual porque pues, es más flexible al momento de elegir qué colores poner. Y en Values voy a poner los colores que yo que me parece que van mejor. En este caso yo puse Dark Green, verde oscuro, azul oscuro, Dark Blue y Dark Red. Muy bien, ejecutamos esto y ahí ya tenemos los colores que yo considero que pues reflejan un poco mejor el mensaje. Vamos a agregar ahora la tonalidad. La tonalidad me va a permitir a mí tener la diferenciación por grados que aparece en la pregunta. Entonces, alfa igual a respuesta. Al generar esto, tengo una diferenciación por tonos. Sin embargo, miren, eh, el mucho mejor aparece casi transparente. Es decir, como que la tonalidad empieza a ser, en lugar de arreglar, medio que empeora las cosas. Porque aparte tengo ahora doble etiquetado. Entonces, para yo poder relacionar cuál es mucho mejor, tengo que fijarme no solo en la transparencia, sino que además tengo que fijarme en si es verde. Y empieza a ser un poco complejo de leer. Entonces, yo así como elegí los colores,
puedo elegir el comportamiento de las tonalidades. Las tonalidades van entre 0 y 1. 1 es completamente intenso y 0 es completamente transparente. Entonces, ¿qué hago? Defino un máximo. En este caso el máximo yo quiero que sea 1. Y defino un mínimo. En este caso voy a poner 0.8. Ahora tengo que definir un conjunto de valores. En este caso alfa vals. Valores alfa. En donde, ¿qué voy a poner? Tengo que poner un valor por cada una de las respuestas posibles. Entonces, empecemos por los verdes, porque como la variable está organizada de esta manera, mucho mejor, un poco mejor, igual, un poco peor y mucho peor, el primer valor que yo genere en este vector va a corresponderse con mucho mejor, el segundo con un poco mejor, el tercero con igual. Entonces tengo que seguir ese mismo orden. Las primeras dos transparencias entonces van para mucho mejor y un poco mejor. ¿Qué quiero? Que vaya de alfa max a alfa min y que la secuencia sea de, perdón, y que la longitud sea de 2, es decir, que hayan dos valores. Acá simplemente voy a poner el alfa máximo y el alfa mínimo. El azul quiero que aparezca con el valor de alfa min. Y en el caso de peor, quiero que aparezca algo similar a lo que aparece en mejor, pero en reverso. Es decir, quiero que el primer valor que se corresponde con un poco peor sea el mínimo y que el máximo se corresponda con mucho peor. Entonces ejecuto esto y ya genero el vector que contiene, ya que me falta una G. Bien. Ejecuto esto, ya tengo los valores que contienen esas transparencias, entonces se la paso igual que pasé Scale Fill Manual, ahora vamos a pasar un Scale Alpha Manual. Entonces copio esto, lo pego y le añado ahora Scale Alpha Manual, Scale Alpha Manual, en donde los valores van a ser iguales a que al vector que creé, a alfa vals. Entonces, ejecutando esto, ya tengo la estructura del gráfico que yo deseo. ¿Sí? Acá ya no pierdo información respecto a los grados y tengo una diferenciación por colores que me permite a mí sacar conclusiones agregadas de que, bueno, de que en Colombia hay más personas que creen que la situación va a estar peor que en México. ¿Cómo sigo o qué cosas me faltan? Falta agregar algunos detalles. Vieron que las etiquetas estaban acá adentro, entonces tenemos que colocar esas etiquetas adentro y si pongo las etiquetas adentro ya no necesito estas etiquetas afuera, entonces tengo que sacar estas etiquetas de acá, ponerle título, cambiar los nombres de los ejes y darle un tema diferente a este de atrás que por defecto es un grisecito claro. Eso lo vamos a hacer a continuación. ¿Cómo le sacamos las etiquetas? Dentro de geoncall tenemos que poner un argumento que se llama shown.legend igual a false. Poniendo ese argumento, ya automáticamente las etiquetas que están afuera se van. Ahora, ¿cómo coloco las etiquetas que están adentro? Vamos a utilizar la función que se llama geonText o la forma que se llama geonText. ¿Qué tengo que agregarle? Tengo que agregarle un argumento que se llama label, es decir, cuáles son el texto que voy a pegar. En este caso yo lo había almacenado con el nombre de variable etiquetas. Ahora, todo lo que ponga fuera del label se va a aplicar para todos igualmente. Es decir, esta etiqueta va a ser distinta para cada una de las respuestas posibles y para Colombia y para México. Lo que ponga por fuera va a ser igual para todas. Entonces, ¿qué voy a poner por fuera igual para todas? En primer lugar, la posición. Posición, voy a poner una alternativa que es posición stack. Y voy a poner un ajuste vertical de 0.7. ¿Qué más voy a cambiar? El color. El color lo voy a poner de color blanco a las etiquetas, teniendo en cuenta que son colores medianamente oscuros o opacos. ¿Qué cosa también voy a cambiar? El tamaño. El tamaño le voy a poner un tamaño de 3. Y voy a cambiar que aparezca en negrita. Entonces esto lo hago con font face
y veamos qué pasa. Bien, ya tenemos las etiquetas adentro y nos volvió a aparecer el etiquetado afuera. Ahora, ¿por qué nos aparece este etiquetado afuera? Si ustedes se fijan en la estructura de lo que estamos armando, dentro del ggplot, este acá, este mapping, está field categoría y alfa respuesta. Entonces, al estar en el mapping en este ggplot general, se va a aplicar para todas las geoms que yo utilice. Se va a aplicar para geom call y en este caso para geom text. Entonces, así como puse show.legend false en geom call, tengo que poner show.legend false en geom text. Ejecuto esto y ahora sí ya tengo la estructura que deseo. ¿Qué otras cosas podría mejorar en este momento? Bueno, si bien es legible y es claro, pues a qué posible respuesta pertenece cada una de las etiquetas, está bien generar como algún borde entre los valores. Esto lo voy a hacer acá. Dentro de geoncall voy a poner call color igual a white. Ejecutamos y ahora aparece como cierta diferenciación que me parece que queda bien. ¿Qué otras cosas tendría que cambiar? Tendría que cambiar el título y tendría que cambiar que este país acá aparece redundante y que este porcentaje aparezca, no sé, en mayúscula y que acá hayan más escalas. Entonces, empecemos por los títulos. Los títulos se manejan con la función labs. Dentro de labs voy a poner el argumento title. ¿Y cómo le voy a poner de título a mi gráfico? Bueno, acá pues cada quien le pone el nombre que considere que es más adecuado. Yo le voy a poner proporción de respuestas a, y acá voy a poner entre paréntesis, cómo cree que va a estar la economía en los próximos 12 meses. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué pasa? Si yo pongo este título así tal cual como está, se me va a salir del margen. ¿Ven? Perdí acá una parte importante del título. Entonces, ¿cómo puedo manejar eso? Por un lado, pues si ustedes lo agrandan a esto, se les va a ir acomodando solito. Sin embargo, para dar como un enter, lo que se utiliza es este slash con la n. Ahí automáticamente va a generar un espacio. Entonces ejecutamos y ahí ya aparece abajo. Después lo vamos a centrar, pero bueno, ya estoy más o menos conforme con el título. ¿Qué otra cosa dije que quería sacar? Ah, bueno, que en X no aparezca país. Me parece que es como redundante. Pues ahí se ve que es Colombia y México. Entonces vamos a poner en X null. Y en porcentaje, en Y, vamos a poner en mayúsculas, ¿sí? Porcentaje. ¿Sí? Ejecuto esto. Ya se fue esto de acá abajo y ya cambió el título de porcentaje. ¿Qué otra cosa? Acá ven que el corte va de 0 a 0.25 a 0.50, es decir, hay 5 cortes en total. Vamos a pedirle que hayan más cortes. ¿Eso cómo lo hago? Con scale y continuous y le digo que el número de breaks, el número de quiebres, sea de 10. Entonces ahora tengo cada 10. Bien, me parece que queda mejor. Entonces ya la estructura del gráfico está. Vamos a terminar con algunos arreglos estéticos. Lo primero que quiero hacer es cambiar el tema. ¿Sí? Por defecto siempre sale este grisecito de fondo. Yo le voy a poner uno que se llama Team Test, porque ya lo conozco. Acá tienen todas las alternativas, pueden ir probando. ¿Sí? Todas estas son como eh, formatos ya preestablecidos. A mí particularmente me gusta este, entonces voy a dejar ese. Y voy a agregar otra argumentación que se llama Team. ¿Qué tengo que hacer acá? Tengo que poner, o acá voy a manejar las distintas partes del gráfico, como por ejemplo que el título vaya centrado, que tenga un tamaño de letra diferente, etcétera. Entonces con plot.title, ¿sí? Le voy a decir element text
¿Y qué le voy a decir? Bueno, que hjust, es decir, que la justificación horizontal sea al 0.5, es que esté centrado, y que el tamaño sea 12. ¿Sí? Bien. Y ya ven que ya cambió el marco de referencia general. Ahora parece como un cuadrado. ¿Qué otra cosa me parece que estaría bien? Bueno, acá en el título no dice nada respecto a que estamos comparando Colombia y México. Entonces podríamos poner un subtítulo. Acá vamos a poner subtitle. Que diga qué cosa, que diga comparación entre Colombia y México. Muy bien. Y igualmente, o sea, acá puedo manejar esas cosas del subtítulo. Plot subtitle. Vamos a ponerle esto mismo. Solo que en lugar de que el tamaño sea 12, le vamos a poner que el tamaño sea 10. ¿Sí? Ejecutamos y ahí ya tenemos nuestro subtítulo. No se preocupen por las cosas que les salgan acá, son como warnings. Mientras el código les corra, los warnings haciendo gráficos no son tan importantes. ¿Qué otra cosa falta? Ah, no pusimos la fuente, es decir, acá tiene que haber la fuente que utilizamos o de dónde sacamos el gráfico. Entonces, en este caso, la fuente es de elaboración propia en base a Latino Barómetro. Entonces, ejecutamos esto y acá ya nos apareció una fuente, la cual también puedo modificar con estos mismos argumentos, plot.caption, y le vamos a poner element text, que hjust, quiero que no aparezca a la derecha, sino que aparezca a la izquierda, entonces que sea 0 y que el tamaño sea de 8, por ejemplo. Bien, ¿cómo guardamos este gráfico o cómo lo exportamos? Eso es una cosa que generalmente no hacemos o pocos saben. Vamos a darle un nombre a este objeto, le vamos a poner gráfico, ¿sí? Lo vamos a guardar, gráfico, y lo vamos o sea, lo guardamos en nuestro ambiente, lo vamos a guardar en nuestro directorio de trabajo, es decir, que aparezca en nuestro directorio de trabajo con ggsafe. ggsafe, en este caso vamos a poner filename. ¿Qué nombre queremos que ponerle? Entonces pongámosle gráfico 1. Y acá es importante que pongan la extensión. En este caso yo lo voy a poner .png. Muy bien. Coma, el plot, es decir, ¿qué objeto voy a guardar? Bueno, voy a guardar el que se llama gráfico. DPI es como el grado de resolución. Yo normalmente pongo 500. Y acá tienen argumentos adicionales como el width, que es qué ancho queremos, y el height, que es qué alto queremos. ¿Yo qué recomendación hago en este caso? Yo la recomendación que hago es que esto lo dejen a completar, ¿sí? Que por ahora no lo pongan y que se aseguren de que el gráfico tiene la forma que ustedes desean, manipulándolo así. Cuando ejecutan esto, automáticamente se les va a completar acá el width que usó y el height que usó. Entonces podemos ahora sí pegar estos valores acá, ¿sí? 761 de ancho por 5.41 de largo. Así ya cuando lo vuelva a correr ya automáticamente toma esa dimensión. Ejecuto y ahora voy a mi directorio de trabajo. En mi directorio de trabajo tiene que aparecer una nueva imagen que se llame gráfico 1. Y ahí tenemos nuestro gráfico. ¿Sí? No pierde calidad, es un gráfico eh, que podemos compartir. Entonces, hasta acá llega el tutorial. Ya
pudimos desarrollar este gráfico desde cero. Espero que les haya gustado. Si consideran que es información útil y que le puede servir a alguien más, les voy a agradecer que lo compartan. Ya saben que el RPOPS en el que nos basamos para desarrollar este gráfico está en la descripción del video, así como el repositorio GitHub, donde pueden encontrar información adicional. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima entrega.